Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien el día de hoy. Vamos a iniciar esta clase del libro de Romanos. Y el día de hoy nos toca adentrarnos a ver el capítulo 12, que abre ya la última sección del libro de Romanos. Como ustedes recuerdan, a través de los estudios que hemos estado siguiendo en los días pasados, lo que hemos hecho es tratar de ver el contenido de todo el libro y ver cuáles son las doctrinas que el apóstol San Pablo estaba tratando en el libro. Hemos observado ya que dentro de lo que Pablo estaba haciendo al mencionar todas estas doctrinas era ligarlas con un concepto muy especial y algo complicado de ajustar dentro de nuestra vida práctica, que es el concepto de la justicia de Dios. Generalmente cuando hablamos de la justicia de Dios nos topamos con un tema bastante ríspido, ¿verdad? Que tiene muchas aristas y que nos hace pensar cómo es verdaderamente Dios. Bueno, lo que Pablo hizo al atacar este tema es mostrar cómo la justicia de Dios se ve en doctrinas que son fundamentales para el desarrollo de nuestra fe. Primeramente, el apóstol San Pablo lo que hizo fue hablarnos de la condición del ser humano, una condición degradada, degradante también, y que pues lo único que se esperaba o que necesitaba es que Dios actuara de alguna manera. Entonces nos habló de la condenación para mostrar la posición, la situación en que como seres humanos estamos. Inmediatamente después de esto, Pablo empezó a seguir tocando la justicia de Dios y entró a un tema interesante que es el tema de la justificación, cómo el hombre que está condenado puede llegar a ser justificado por Dios. Vimos entonces que la justificación es esa declaración de Dios a través de la cual nos declara sin culpabilidad y lo hace a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Después de que Pablo abarcó el tema de la justificación, entró al tema de la santificación, es decir, como Dios, viéndonos condenados, nos justifica y luego nos aparta. Y dijimos que en la santificación tenemos dos líneas en apartarnos. El primero de ellos es cuando nos aparta del pecado y la segunda línea es cuando nos aparta para Él. Pablo entonces habló de esta santificación, nos dijo que todo el poder está precisamente en el sacrificio de Cristo. Nosotros somos santificados gracias al sacrificio de Cristo y también nos habló de el poder, la meta que tiene de hacernos semejante a Cristo, ¿verdad? Y nos dejó con una certeza definida, una certeza grande del hecho de que vamos a llegar a ser así. Después de que Pablo entonces habló de la santificación, en el capítulo número 9, Pablo entró a ese gran tema que es el tema de la elección. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque ya dentro de su plan había elegido. Eh, Vimos cómo hay varios sujetos que en la Biblia se mencionan como elegidos y nosotros al ser salvos somos salvos precisamente porque somos elegidos por Dios. Entonces, en este tema de la elección, eh, Dios aplicó todo lo que era su soberanía, pero también dejó ver su misericordia porque efectivamente
Si nosotros nos vemos como seres humanos, nos damos cuenta de que pues no hay nada en nosotros que pudiera valer la pena para que Dios nos haya elegido. Sí, lo hizo en su soberanía y lo hizo con su misericordia. Bien, entonces habiendo visto así rápidamente esas doctrinas, ¿no? La condenación, la justificación, la santificación y la elección que Pablo menciona como evidencias de de la justicia de Dios, ¿verdad? Ahora Pablo va a llegar en el capítulo 12 a lo que es la parte práctica ya de este libro. Así que si les parece, vamos a entrar a analizar esta sección. Bien, pues entonces, ¿qué les parece si entramos entonces a ver la última parte de este libro? En el capítulo 12 decíamos nosotros que Pablo hace un giro. Ya trató todo lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto de qué nos sirve? Sí, ¿qué podemos hacer? Porque si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver mucho precisamente con la vida futura que vamos a tener, ¿verdad? Con nuestra salvación, con nuestra relación con Dios, cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Pero, ¿y cómo afecta eso nuestra vida diaria? Bueno, en el capítulo 12, le decíamos, Pablo nos lleva a lo que es la aplicación del, de estos temas, del tema de la justicia de Dios. Y empieza a aplicarlo de una forma muy curiosa. Creo que todos nosotros en algún momento hemos leído ya este pasaje y sabemos que Romanos 12 empieza con cierto tipo de exhortaciones a nosotros. Bien, quiero mostrarles entonces cómo es que Pablo empieza a tratar la justicia de Dios y la muestra en una vida transformada en nosotros. ¿Sí? Vamos a observar en el capítulo número 12 que existen toda una serie de exhortaciones y la primera tiene que ver directamente hacia este tema, al tema de la necesidad de que nosotros vivamos una vida entregada al Señor. Sí, si ya hemos sido justificados, ya somos santificados por haber sido elegidos por Dios, la aplicación, vamos a decirla, obvia, que aparece en la mente de Pablo, es que nosotros entreguemos realmente nuestra vida al Señor. Si ustedes recuerdan, el hecho de ser elegidos, no nos ha salvado, sino que nos provee la cualidad de ser salvos, ¿no? Pero esa salvación va a llegar cuando nosotros entreguemos nuestra vida al Señor, cuando le reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces Pablo, en los primeros dos versículos del capítulo 12, lleva precisamente a este tema, a la necesidad que tenemos nosotros de vivir una vida entregada al Señor. Así Pablo entonces dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que una de las preguntas más comunes que como cristianos tenemos es preguntarnos cuál será la voluntad de Dios en diferentes circunstancias. Bueno, Pablo dice que para poder reconocer la voluntad de Dios, uno de los elementos fundamentales que tenemos que cumplir es el hecho de tener una vida entregada. El pasaje es un pasaje muy descriptivo
porque Pablo utiliza términos muy curiosos aquí. Si ustedes observan, Pablo toma como base para esta aplicación las misericordias de Dios. ¿A qué misericordias se está refiriendo Pablo? Las misericordias de Dios, como Pablo las concibe aquí, no se está refiriendo a lo que Dios hace cada día con nosotros. Es esa parte también, ¿no? Dios nos cuida, Dios nos da alimento, Dios nos sustenta, Dios nos da abrigo, ¿verdad? Y todo eso es por su misericordia. Pero Pablo tiene en mente lo que había dicho antes, cómo Dios nos salvó siendo gente perversa, estando en la condenación. Dios nos justificó. Y no solamente nos justificó, sino recuerden ustedes también que nos santificó y además de santificarnos, también nos eligió, ¿no? Entonces, toda esta misericordia de Dios nos debe llevar a una conclusión. Así que Pablo dice, por estas misericordias, por la justificación, por la santificación, por la elección, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahí empieza todo el secreto de una verdadera vida cristiana victoriosa. En el momento cuando yo decido entregar mi vida al Señor. Y la entrego como sacrificio. Es interesante que Pablo tome eh, este elemento para ilustrar, ¿no? Porque el sacrificio no nada más está refiriéndose al hecho de que hay una muerte en el sacrificio, por ejemplo, entre los animales, ¿verdad? O hay un abandono de algo cuando los judíos llegaban y entregaban su ofrenda, por ejemplo, de cereales, pues la dejaban ahí y ya no era de ellos. Este concepto de rechazo de nuestra vida es parte de la entrega. Es el momento cuando nosotros decimos, Señor, mi vida solamente tiene valor en ti y a ti te la entrego. Entonces, llegamos al altar del Señor y ahí entregamos nuestra vida, ¿verdad? Ese es el momento cuando nosotros estamos reconociendo realmente que Dios tiene señorío sobre nosotros. Que Cristo no solamente vino a morir, sino que Cristo vino a ser Señor de nuestra vida, porque finalmente es lo que Cristo va a hacer. Entonces, el apóstol San Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es lo que es verdaderamente nuestro culto al Señor. Entonces, el culto que Dios está esperando de nosotros es más que llegar el domingo a la iglesia y cantar, ¿verdad? Dar ofrendas y demás. El culto que que Dios espera de nosotros es la vida nuestra. Dios está esperando recibir nuestra vida y que nosotros le digamos, Señor, tú a ti te pertenece. Recuerden que cada vez que nosotros entregamos algo, nos separamos de algo. Por eso en el versículo 2 Pablo habla de que nuestra entrega a Dios tiene que ver con una separación de algo. Por eso el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Estas palabras son muy interesantes porque la palabra conformarse del lenguaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, del primer siglo, era la palabra que nosotros utilizamos como esquema. Es decir, Pablo está diciendo, si vas a tener una vida entregada a Dios, el esquema de tu vida tiene que ser otro. Ya no puede ser el mismo que tú tenías. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. El siglo no se refiere al siglo 2000, ¿verdad? Estamos hablando de siglo en el sentido de la forma de vida, cómo se vive en este mundo, en este tiempo. Entonces Pablo nos está diciendo, el formato de tu vida no debe ser el formato el de toda la gente. Tú tienes que transformarte, presentar tu cuerpo al Señor
pero vas a tener que cambiar el esquema de vida. No podemos servir a Dios, entregar nuestra vida a Dios, siguiendo una forma de vida como la que siempre se ha tenido y como la tiene toda la gente, ¿verdad? Por eso Pablo dice que nosotros debemos transformarnos también. Entonces, entregar nuestra vida, no conformarnos al sistema de vida actual, sino que debemos de transformarnos. Y Pablo utiliza esta palabra, es muy bonita porque la usamos también dentro de nuestro lenguaje con otra connotación. La palabra transformarse viene precisamente de la palabra metamorfosis. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? No debo de crearme un esquema viejo, sino que ahora tengo que transformarme, ¿verdad? Tengo que traer una metamorfosis en mi vida, en la cual nuevas cosas empiecen a aparecer, cosas que antes no existían, ¿verdad? Entonces, a través de esta metamorfosis en mi vida, yo empiezo a servir al Señor. Pero la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿cómo puedo yo hacer esta transformación? ¿Dónde nace? ¿Por dónde debo de empezar? Bueno, Pablo nos dice en el versículo 2 que lo debemos hacer por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que así podamos comprobar lo que es la voluntad de Dios. Siempre me ha llamado la atención esta frase, que lo hagamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eh, bueno, quizá a lo que la mejor manera de ilustrar esto es lo que nos sucede constantemente ahora que estamos utilizando estos medios de comunicación, el teléfono, el celular, las computadoras, las tabletas. Nos damos cuenta de que hay un fenómeno muy interesante, y es el fenómeno de la actualización. No sé cuántas veces le ha llegado a usted el mensaje, ¿verdad?, de la compañía telefónica o de la marca del teléfono que le dice que hay tantas actualizaciones pendientes, ¿no? Y uno tiene que darle el clic en esta actualización. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que empiezan a entrar nuevas funciones que antes no se tenían. Pablo nos está diciendo algo similar a nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Salvador personal, Dios puso una actualización en nosotros que está esperando ser actualizada. ¿Cuál es esa actualización? Esa actualización es la actualización más importante en nuestra vida y es nuestra manera de pensar. ¿De qué manera pensábamos antes? Bueno, antes de conocer a Cristo, probablemente nuestros pensamientos eran guiados a nuestro egoísmo, o probablemente nuestro pensamiento estaba muy relacionado con el enojo, con el coraje, con el resentimiento. Bueno, Pablo nos dice, ahora hay una actualización en tu vida. Y esa actualización está en la mente de Cristo que tú ya tienes. Pablo también nos dijo en otro pasaje que nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Es decir, ya está allí ese elemento que necesita empezar a funcionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo que hacemos con las actualizaciones en nuestros aparatos, es darle clic en actualizar. Es decir, permitir que esa actualización empiece a funcionar. Pablo nos ha dicho entonces, fíjense aquí, que para que yo pueda empezar este medio de transformación, esa transformación en mi vida, tengo que permitirme utilizar ese nuevo cúmulo de transformación que está en la mente de Cristo y que está en mí. Yo ya lo tengo, es decir, no tengo nada que hacer para adquirirla. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo actualizar la mente de Cristo en mí?
Bueno, en los aparatos le damos el botoncito actualizar y empieza a funcionar. ¿Cuál es el botoncito que actualiza nuestros pensamientos para que sean como los de Cristo? Bueno, el botoncito que los actualiza es precisamente esto, la palabra de Dios. En el momento en que yo le doy lugar a la palabra de Dios, en el momento en que yo me pongo a estudiar la palabra de Dios, a leerla cotidianamente, a hacerla parte de mi vida, la actualización empieza a funcionar. ¿Sí? No es mágico, sino que la palabra de Dios empieza a activar mis pensamientos. Así que lo primero que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que nosotros tenemos una necesidad. Y esta necesidad es básicamente la necesidad de entregar nuestra vida al Señor. Tengo que llegar y presentarle mi cuerpo, decirle, aquí está mi vida, Señor, te pertenece. ¿Verdad? Debo de empezar a abarcar separación con el esquema de vida que hay en la actualidad, y también tengo que empezar a darle lugar a ese nuevo entendimiento que es la mente de Cristo dentro de mí. Entonces, teniendo precisamente estos elementos, mi vida empieza a sufrir esta transformación que Dios quiere para poder utilizarme. Ese es el primer elemento que Pablo nos dice. Si nosotros hemos recibido todas las misericordias de Dios, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido elegidos, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es entregar nuestro cuerpo porque nos damos cuenta que nosotros ya le pertenecemos al Señor. Eh, Inmediatamente el apóstol San Pablo nos dice, bueno, si hay esta nueva mentalidad de servicio al Señor, entonces llegamos al momento en donde nos encontramos con responsabilidades de, vamos a llamarlas así, ministeriales. A veces pensamos que las responsabilidades ministeriales solamente le corresponden a los pastores o a aquellas personas que están dentro del ministerio. Las llamamos ministeriales porque son un ministerio, eh, son parte de lo que nosotros hacemos para con otros. Entonces es un trabajo de servicio a los demás. No solamente entonces debemos empezar a mirar la transformación que hay en nosotros, sino también tenemos que empezar a pensar en de qué manera puedo yo ayudar a las demás personas que están a mi alrededor. ¿Cómo puedo yo servir a mis hermanos, a la gente que está conociendo a Cristo? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, Pablo en el versículo 3 empieza a lanzarnos el primer punto, ¿no? Nos dice, si yo voy a cumplir un ministerio, lo que tengo que hacer entonces es empezar a pensar correctamente de mí. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy bonito llegar a pensar que somos nosotros, ¿cómo se llama? Que nosotros somos elegidos de Dios y que Dios hizo cosas grandes por nosotros. Es padrísimo saber todo esto, pero es más importante el hecho de darnos cuenta que esto lo tenemos por la misericordia de Dios. Entonces esto debe de hacer que nosotros bajemos unas cuantas rayitas a la perspectiva que tenemos de nosotros. ¿Verdad? No podemos sentirnos más, no podemos sentirnos mejores de otros por lo que Dios hizo en nosotros, porque lo que hizo en nosotros también lo hizo en otros. Así que si nosotros vamos a empezar a servir al Señor, vamos a empezar a tener ese énfasis de servicio, de ayuda a los demás, tengo que empezar a tener un concepto adecuado de mí. Esto significa, lo he comentado muchas veces en las clases, ¿verdad?
de que tener un concepto adecuado de uno tiene que ver básicamente con un autoconocimiento. Eh, ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? En el momento en que yo entiendo mis fortalezas y mis debilidades, yo puedo tener un concepto adecuado de mí, ¿sí? Porque yo sé que hay ciertas cosas que no puedo hacer y ciertas cosas que sí puedo hacer. Y lo que sí puedo hacer, Pablo empieza a citarnos en los versículos del versículo 4 hasta el 8 y en donde Pablo nos sitúa en el nivel de ministerio. Eh, y nos dice, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros, de la manera que somos un cuerpo en Cristo, somos también muchos miembros, pero somos un cuerpo, muchos miembros, un cuerpo, muchos miembros. Pero dice Pablo, todos estamos interrelacionados entre nosotros, ¿verdad? Ustedes ven mi mano, ¿verdad? Hay 5 dedos, pero es una mano. Y cada dedo es diferente y cada dedo tiene una función. Bien, así Pablo lo dice para nosotros. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero todos miembros los unos de los otros. Y puesto que cada uno de nosotros somos diferentes, nosotros debemos de entender que cada uno tiene una función distinta. Eh, y a estas funciones es a lo que se le conoce como dones espirituales. En el momento cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros recibimos una habilidad para servir dentro del cuerpo del Señor. Pablo hace favor aquí de citarnos 7 diferentes habilidades espirituales. Es curioso, ¿verdad? Si ustedes leen esta lista, Pablo no está hablando aquí de la función de pastor. Tampoco está hablando aquí de la función de evangelizar. Me llama mucho la atención que Pablo haya elegido estas. ¿Sí? Y Pablo nos dice que si yo tengo alguna función ministerial, pues la debo de ejecutar, la debo de hacer, de practicar dentro de los límites precisamente de esa cordura que debo de tener de mí. Entonces Pablo empieza diciéndonos, ¿sí?, en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Sí? Es decir, con el don viene una medida. En el don de profecía venía la medida de fe para poder ejecutarlo. Luego dice el de servicio. ¿Qué tengo que hacer si Dios me ha dado el ministerio de servir? Pero no tengo que hacer. Servir, dice Pablo, o si de servicio es servir. O el que enseña en la enseñanza. Si el Señor te ha dado esa habilidad, practícala, ejecútala. Y el que exhorta en la exhortación. Exhortar es la palabra consolar, estar al lado de. Si el Señor te ha dado la habilidad de poder estar con gente que sufre y que necesita apoyo, pues ahí tienes que estar tú ayudando, exhortando a la gente. Si Dios te ha dado la habilidad de poder repartir, de poder compartir con otros, pues hazlo. Dice el que reparte con liberalidad. No te sientas mal por hacerlo, o no te sientas mal porque qué va a pasar que si a alguien no le toca suficiente. Tú tienes que tener la habilidad de repartir y hacerlo con toda la libertad. El que preside o el que dirige, dice Pablo aquí, que lo haga precisamente con solicitud, con presteza, ¿sí?, con disposición. Y el que hace misericordia, que lo haga precisamente con alegría. Así que estos son lo que Pablo nos está diciendo dentro de
de este pasaje, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, yo he entregado mi vida, yo he entregado mi ser al Señor. Entonces tengo que empezar a pensar que Dios me ha dotado a mí de ciertas cualidades, de ciertas habilidades para servirle. Y lo que tengo que hacer es empezar a servirle, no sintiéndome mucho porque yo hago algo para el Señor. Si lo hago es porque Dios me ha dado a hacerlo, y si lo hago es porque Dios me ha dado esa capacidad de hacerlo. Y lo tengo que hacer con fe, con solicitud, con disposición. ¿Para qué? Para el bienestar de la gente que me rodea. Entonces, ahí tenemos ya las dos primeras partes del capítulo, el llamado precisamente a entregar nuestra vida y la segunda parte, el llamado a ministrar. Obviamente, algunos me han preguntado, ¿y cómo puedo yo saber qué es lo que Dios me ha dado para hacer? Bueno, en primer lugar, tiene mucho que ver, repito, con el autoconocimiento que tienes de ti. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? También tengo que decir esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te gusta hacer? Yo me he encontrado con personas dentro de la iglesia que tienen un gusto por ciertas cosas, ¿verdad? Me he encontrado con gente en la iglesia que le gusta atender a la gente. Me he encontrado con personas en la iglesia que les gusta trabajar con cierta clase de personas, niñas, damas, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo de estas cosas, yo me voy ubicando para saber exactamente dónde puedo servir al Señor. Y obviamente, como siempre nos han dicho, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que puedo hacer algo? Pues haciéndolo, ¿sí? Si yo tengo una inclinación y curiosidad por saber, voy a decirlo de esta manera, ¿no? ¿Qué se siente dar una clase? Pues pido una oportunidad, ¿verdad? A alguien para tratar de enseñar y voy midiendo ahí mis fuerzas para saber si puedo meterme a eso, ¿no? Eh, si es de servicio, tengo la curiosidad, pues hablo con gente para que me permita pertenecer a un equipo de servicio de la iglesia. Algo que tenemos en Torre Fuerte, hermanos y ustedes, hermanas, ustedes lo saben, es que dentro de Torre hay infinidad de equipos de diferentes tipos, ¿no? Gente que enseña, gente que sirve, gente que visita, gente que está repartiendo cosas, ¿verdad? Entonces, liguémonos a uno de estos equipos y empecemos a medir nuestra fuerza, ¿no? Y veamos, ¿es esto lo que yo puedo hacer? Si nosotros vemos un resultado positivo en lo que nosotros estamos haciendo, es que el Señor nos está guiando en esa dirección para enseñarnos que ese es nuestro don y que por allí es donde debemos de entrar. ¿Qué resultado debemos de esperar de nuestro servicio? Bueno, el resultado que debemos de esperar es que la gente sea edificada. Si tú ves que la gente crece, se edifica a través de lo que tú haces, es que tienes precisamente ese don, ese ministerio para servir al Señor en esa área. Así que te animo para que vayas pensando, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en las que me gustaría estar? ¿Cuáles son las cosas que me atraen? ¿Verdad? Y empezar a practicarlas, empezar a hacerlas y empezar a ver qué resultados hay de esto, ¿sí? Entonces, Pablo nos habla de esta importancia grande que es la importancia de cumplir con nuestro ministerio cristiano. Entonces, por un lado, nuestra entrega al Señor y por otro lado, nuestro ministerio. Para terminar la sección, Pablo entonces nos lleva ahora a un terreno. Sabemos que siempre que estamos trabajando nosotros con gente, ¿verdad? Las relaciones interpersonales como que se dan ahí a veces algunos roces que no gustan, ¿verdad? ¿Cómo tratar el asunto de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia? Del versículo 9 hasta el 21
Entonces Pablo nos lleva a esta área. Entonces fíjense, primero empezó hablándonos de que necesitamos estar entregados al Señor. En segundo lugar, de que necesitamos nosotros servir ministrando al Señor. Y en tercer lugar, nos habla de las relaciones. ¿Cuál debe ser la base en las relaciones entre nosotros? Pablo empieza con una declaración muy interesante en el versículo 9. Pablo nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si ustedes se fijan, es la misma exhortación que Pablo nos daba de que nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros, que nosotros debemos relacionarnos en amor entre nosotros. El amor debe ser la base de todo. Lo curioso es que en estos versículos 9 y 10, Pablo utiliza los dos términos de amor que existen en la Biblia, el famoso amor ágape y el famoso amor filial, ¿verdad? En el versículo número 8, el 9, perdón, Pablo empieza precisamente con eso. El ágape sea sin fingimiento. Es curioso que Pablo utilice el término aquí, porque ágape, como ustedes recuerdan, es la palabra que habla de un amor de sacrificio. ¿Sí? Entonces, es muy fácil fingirnos, ¿cómo se llama? Trabajados para hacer algo, es decir, es muy fácil fingir que nos cuesta trabajo algo y decir, te lo estoy dando con amor, ¿verdad? Con sacrificio, es muy fácil fingir esto. Por eso Pablo dice, hermanos, nuestra relación, que sea de un amor sufrido, ¿verdad? En donde yo tenga que negarme a mí para ponerte en primer lugar a ti. ¿Sí? Y hacerlo de manera diáfana, de manera sincera, ¿verdad? Sí, yo no, lo hago y no importa, dejo lo que tengo que hacer y te sirvo a ti. ¿Sí? Entonces, es amarnos con este tipo de amor. Y ahí nace precisamente la relación, un amor ágape sin fingimiento. Pero también dice el apóstol Pablo que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En este versículo 10 la palabra es la palabra fileo, filial, Filadelfia, ¿no? Y sabemos que este concepto de amor es el amor recíproco, ¿sí? Es ese amor en donde yo te doy y tú me das, en donde hay reciprocidad en las cosas que hacemos. Por eso dice Pablo que debemos nosotros también ser, ¿cómo se llama? Debemos de amarnos con reciprocidad. Y pone los ejemplos en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, ¿sí? Entonces, ahí empieza nuestra relación. Entonces, cuando entramos al tema de servicio, ¿cuál es el elemento, cuál es el engrudo que pega o que debe de pegar todo tipo de relación entre nosotros? Es nuestro amor. Tanto un amor que demande de mi negación, pero también un amor que va a recibir de las personas a quienes yo amo. Esos dos tipos de amor se ven como la base para todo lo que es las relaciones interpersonales entre nosotros. En el versículo 11 y 12, Pablo habla entonces ahora ya del servicio al Señor, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, el servicio al Señor con diligencia. Es decir, si nosotros estamos dentro de un medio, ¿cómo me debo relacionar contigo? Pues me debo relacionar contigo sabiendo que no solamente te estoy sirviendo a ti, sino que en el servicio que hago a ti, estoy sirviendo al Señor. Y esto lo tengo que hacer diligentemente, lo debo de hacer con gozo, lo debo de hacer con esperanza, con constancia, con oración.
Entonces, ese es el segundo elemento que Pablo habla. Nuestras relaciones entre nosotros deben de ser así, ¿verdad? Basados en el amor, sirviéndonos unos a otros. En el versículo 13, Pablo nos dice que nuestra relación debe ser una relación de ayuda. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es curioso que en la vida de Pablo siempre tuvo esta tendencia dentro de su mente, la tendencia de pensar qué es lo que los demás están necesitando. Recuerdan que promovió una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. También fue una persona hospitalaria porque él viajaba mucho y sabía la necesidad de los viajeros. Y la hospitalidad tiene que ver con esa apertura a las necesidades de los demás. Entonces Pablo dice que nosotros también debemos de pensar ayudar a los demás, realizar esos actos de ayuda, de misericordia hacia la gente. En el versículo 14 al 16, Pablo nos lleva a cuidar las relaciones hacia los demás. ¿Cómo debo yo cuidar las relaciones con los demás? Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, ¿cómo debo de vivir? Pues debo de cuidar las relaciones. Y aquí Pablo entra en un área muy difícil porque era el área que tenía básicamente que ver con el sufrimiento. Si ustedes recuerdan, durante el tiempo de Pablo, la iglesia pasó por persecución. Y en este punto Pablo está diciendo que nosotros debemos no de pagar mal o de ser recíprocos en el sufrimiento, ¿no? Tú me hiciste sufrir, yo te voy a hacer sufrir, sino que Pablo dice que nosotros debemos de bendecir a la gente que nos persigue, que debemos de buscar unidad entre nosotros, que no debemos ser altivos, que debemos de buscar asociarnos con los humildes, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Es la misma manera de decir lo que Pablo ya nos había dicho antes, ¿no? Que no tengamos un más alto concepto de nosotros del que debemos de tener. Y Pablo entonces nos lleva ya a los últimos dos conceptos que tienen que ver básicamente con la venganza. En 17 y 18, Pablo nos dice que no paguéis a nadie mal por mal, sino que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, nuestro enfoque siempre debe ser paz. No pagarle a nadie mal por mal, no vengarnos. Y por eso Pablo, en el versículo 19 al 21, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Entonces no debemos nosotros de buscar tomar venganza, al contrario, nosotros debemos de ser elementos que ayuden al arrepentimiento de la gente. Una de las frases que crea un poquito de conflicto en el pensamiento de muchos de nosotros es esa frasecita del versículo 20, ¿sí? En donde Pablo dice que haciendo esto, ascuas de fuego amontonamos sobre la cabeza. Bueno, este pasaje que es una cita que viene de Proverbios 25, 21 y 22, en donde Pablo habla en donde se habla del arrepentimiento. El amontonar ascuas sobre la cabeza, básicamente, dicen algunos historiadores, que era una práctica egipcia en donde la gente manifestaba su arrepentimiento. Cuando una persona estaba arrepentida, se ponían sobre la cabeza una olla o un traste, ¿verdad?,
llena de carbones encendidos. Y así iban caminando, manifestando con que ellos estaban arrepentidos. Entonces, cuando nosotros amontonamos ascuas sobre su cabeza, lo que estamos haciendo es ayudarles a las personas a arrepentirse, ¿sí? Es decir, cuando yo hago un acto de buena voluntad a alguien que está actuando mal conmigo, lo estoy ayudando a buscar arrepentimiento. Lo estoy ayudando en un proceso de volverse atrás y dejar lo malo que estaba haciendo. No es que le estoy dando lecciones de ética, ¿verdad? Al contrario, estoy ayudándoles para que encuentre un camino de arrepentimiento delante del Señor. Por eso la conclusión del versículo es: no seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, esta debe ser entonces nuestra actitud. Entonces, como ustedes vieron, Pablo nos llevó por 3 elementos muy importantes en el capítulo 12. El primero de ellos es mostrarnos que hay una necesidad de entrega en nosotros. La segunda cosa es que nosotros debemos de cumplir con nuestro ministerio cristiano, sea el que el Señor nos haya dado, y que nosotros debemos entonces también de cuidar nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Basándolas en amor, esperando, ¿verdad?, que el Señor lleve a la gente en una dirección de, de arrepentimiento de lo malo que está haciendo. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues espero que hayamos aprendido la importancia de entregar nuestra vida al Señor, no viviendo dentro del esquema en que estamos acostumbrados a vivir, sino que nos transformemos y que empecemos a buscar servir al Señor y vivir en paz entre nosotros. Gracias por el tiempo de hoy. Que Dios me les bendiga a todos. Bendiciones.